revisión del trabajo, del examen de la semana pasada. Ya lo amplío. ¿Ahí lo ven en pantalla completa o en media pantalla? Creo que en media, se ven Completa. letras. Media, o sea, se ve la parte superior nomás, se ve el cuadrillé. Sí. La Claro, se ven planilla. 2 cuadras. Bien. Me van a tener que esperar un minuto porque se me trabó la computadora. Flor, ¿lo tenés ahí al ejercicio? Sí, profe, ahí se lo digo. Sí, por favor, así vamos aprovechando el tiempo. Que me parece que yo lo que estoy abriendo es el examen. Es un trabajo práctico, no el examen. Dice, el color rojo de los tomates está determinado por una proteína que tiene bien. esta secuencia. Perfecto. Del trabajo práctico, no del examen. No, el examen. La consulta tuya. No, es del Bien, examen. entonces es del examen. Listo, perfecto. Volvémelo a leer, que como empezaste así pensé que se me vino el problema de genética, por eso creí que era eso. No, Te escucho parece. entonces, perdón. Parece, perdón. Te escucho de vuelta. Dice, el color rojo de los tomates está determinado por una proteína que tiene esta secuencia intercalada. Bien. Bueno, y muestra los Perfecto. codones de los aminoácidos. Bien, y ustedes tenían que seleccionar cuáles. Claro, el tema es que Sí, no perdón, entendí Flor, te porque escucho. yo pensé que había que poner, por ejemplo, seguir la secuencia y como ahí presentaba guanina, yo ponía citosina, cuando ponía uracilo yo ponía adenina y así. Pero no me dio así que no sé cómo resolverlo. Bien. El problema decía que se presentaba cuando tenían una mutación puntual. ¿Dice eso parte? ¿O yo estoy equivocada de ejercicio? Ahí, profe, ¿quiere que le mande la imagen por el grupo? Dale, así sería más rápido. Porque no le encuentro al examen. Si va a ser más rápido, si puedes compartir. Y comparto la imagen del grupo directamente. Gracias, Flor. No. Entrar al móvil. Ahí la paso al grupo, profe. Ahí está. Perfecto, gracias. Entonces, acá estamos en el... Me avisan cuando ven. Ahí ven la imagen, ¿verdad? ¿Ahí lo ven? No, todavía no. No, todavía no. A ver si ahí... ¿Ahora sí lo ven? Sí, ahí se ve. Ahí sí, perfecto. Bien. Perfecto. Lo que leyó la compañera sí es la parte del problema que dice, bueno, que el tomate rojo está determinado por cierta proteína. Y acá les sale el grupo de aminoácidos que están presentes. Hasta ahí la lógica está bien, lo que había pensado Flor, de ir buscando como la transcripción o del ADN, la previa, el ADN antes del ARN mensajero. Entonces acá les dice, debajo del cuadrito dice, al cosechar los tomates, se observa que algunos presentan manchas blancas en su superficie que deben a una mutación puntual. ¿Se acuerdan que era una mutación puntual? Un error. Una mutación puntual, un error, exactamente. Pero como el nombre dice que es puntual, es en un solo nucleótido. ¿Sí?
porque podemos tener mutaciones en distintos lugares o de un grupo de nucleótidos, una mutación puntual es en uno solo. Entonces dice que esa mutación aparece cuando se produce una mutación puntual. Entonces, nosotros sabemos acá cómo se ha ido transcribiendo el ARN mensajero y cómo llegará a aminoácidos. Entonces yo tendría que buscar el ADN. Si yo pensaba, como dijo Flor, sí, que está muy bien, que sería volver al ADN. Esto sería C, A, T, A, C, A. ¿Sí se entiende esa lógica? Sí, Lo que profe. estoy diciendo. ¿Sí? Bien, ahí iríamos a buscar el ADN verdadero. Entonces, si yo busco el ADN verdadero, sería la opción CAT, después tenemos TA. Bien, ninguna es correcta, ¿sí? Ninguna es una transcripción total del ADN. Pero si ustedes, no tengo ahora cómo escribírselos, si nosotros pensamos, la transcripción sería C, A, T, A, C, A, y después la última sería C, A, A. ¿Qué es lo que nos pide? Es una mutación en una sola característica, ¿sí? En un solo nucleótido. Entonces, en las opciones que nosotros tenemos, si vemos la primera opción, podría ser, ¿sí? El primer triplete, porque tendríamos una mutación en la G, ¿sí? Acá sería C lo que tendría que poner y aparece una T. Entonces sería como podría ser. Pero si yo sigo, acá encuentro otra alteración, ¿sí? Acá debería ser una A, no una C. ¿Se entiende ahí? Los dos errores que hay ahí en el primer tridente y en el segundo, triplete, perdón. ¿Sí? Entonces vamos a la segunda. La segunda, el primer triplete es correcto. El segundo triplete aparece una mutación en el tercero, ¿sí? En vez de ser A, lo coloca como C. Y luego tenemos una correcta, ¿sí? C, A, A. Entonces acá, perdón, en el segundo triplete de la opción B tendríamos la mutación puntual, porque es un solo aminoácido el que se cambió. ¿Se ve? Sí, No sé profe, si ya soy clara. entendí. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, por eso, porque nos pregunta, la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes secuencias de ADN presentan una mutación? Entonces es la que tiene la mutación. Y habla de una mutación puntual. ¿Quedó claro, seguro? Si no, Sí, lo profe, ya explicamos de entendí. otra manera. ¿Sí? ¿Alguien más tenía duda con esta pregunta? Bien. ¿Hay otra pregunta que tuvieran duda del examen? Que me digan, es que si no tienen dudas, no. Si no, sí. Para saber, porque no sé si me escuchan o se me corta el internet o me están escuchando. No, profe. ¿Dudas del examen? No. ¿Alguien más? Bueno, entonces continuamos con la clase de ayer de genética. ¿Pudieron hacer los ejercicios? Sí, profe. Yo no Muy puedo bien. hacer el 4C. El 4C. Bien. Entonces, voy a compartir con ustedes. Primero vamos a resolver, a rever, digamos, y ver qué dudas surgieron. Les voy a ir consultando a ustedes y vamos a ir armando. Primero vamos a ver el, el ejercicio 4 o 5, que será según la nomenclatura de cada uno de técnicos o de odontología. Pues era el mismo ejercicio, nada más que tenía otra numeración. Espera un minuto, que ahí les estoy compartiendo.
Ahí se les compartió. Sí, ahí se ve. Observan, perfecto. Entonces nos vamos a ir al práctico. No sé si ahí se ve buen tamaño o prefieren que agrande un poco más. Bien, es el mismo problema para odonto que para técnico. Sí, para odonto era el número 5 y para técnicos es el número 4, si no me equivoco. ¿Están todos? ¿Es ese el de técnicos el que tienen? ¿El número 4? Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces, el número 5 dice, resolvamos las siguientes incógnitas. Para eso le presento una forma sencilla de realizar un tablero de Punnett. Observen las flechas que indicarán a los pasos a seguir. Ahí lo que les hace la primera parte es que tiene una pequeña explicación de cómo construir el cuadro de Punnett. Sí, que es lo que vimos nosotros ayer con la primera ley de Mendel. ¿Cómo construir el cuadro se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Se entendió. Bien, entonces, les decía que José es heterocigota para el gen A y María es heterocigota para el mismo gen. ¿Cómo deberían ser el genotipo de José? Si es heterocigota, ¿cómo lo expreso? ¿Con qué letras? A mayúscula y a minúscula. Perfecto. ¿Y el de María? Que también es heterocigota. Bien, ese sería el primer paso, determinar el genotipo de los padres. Una vez que tenemos el genotipo, hacemos el cuadro de Punnett. Y la pregunta 2 dice, ¿qué probabilidad habrá de que un hijo de ambos sea homocigota recesivo para esa característica? Sí, yo tengo que ver este, que sería el paso 4, cuando ya está todo completo. ¿Sí? ¿Cuál sería, qué letras tendría que tener para ser homocigota recesivo? 2A minúscula. 2A minúscula, perfecto. Y en ese cuadro, en el 4, ¿hay descendencia con 2A minúscula? Sí. Sí, hay uno. Sí, hay uno, perfecto. Entonces, ¿qué porcentaje era cada uno de estos cuadritos? ¿Se acuerdan? 25. 25%. 25%. Entonces, la respuesta 2 sería 25% de que uno de los hijos sea homocigota recesivo. ¿Sí? ¿Tenían esto o habían resuelto otra cosa? A mí sí me dio eso. Bien, perfecto. ¿Alguien les dio otra cosa o no supo cómo resolverlo? Yo, profe, me perdí. En este ejercicio. Sí. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volvemos a leer el problema. ¿Sí? Nos dice que José es heterocigota. Nosotros ayer vimos que habían 3 tipos de genotipo: homocigota dominante, homocigota recesivo o heterocigota. Homocigota dominante eran las 2A, ¿cómo deberían ser? Si domina. Mayúscula. Bien, 2A mayúscula. Homocigota recesivo, 2A minúscula, y heterocigota era una mayúscula y una A minúscula. ¿Sí? Entonces acá este heterocigota lo tenemos que expresar con letras. ¿Cómo expresamos heterocigota? A mayúscula, A minúscula. ¿Sí? Para resolver esta primera parte. Y después nos dice que María también es heterocigota. Entonces también consideramos que es A mayúscula, A minúscula. ¿Hasta ahí se entiende? No sé quién me dijo que no entendía porque cuando comparto no puedo ver sus caras. Sí, profe, ahí se entiende. ¿Sí? Bien. ¿Me recordás tu nombre, por favor? Antolina. Antolina. Bien. Entonces, el segundo paso nos dice qué probabilidad habrá para que un hijo sea homocigota recesivo para esa característica. Para saber cuál sería el genotipo de los hijos, lo que yo necesito es hacer el cuadro de Punnett. ¿Sí? Esa cruza que fuimos haciendo ayer, ahora lo vamos a ver de vuelta. Una vez que realizo esa cruza, tengo que buscar de toda la descendencia
quién es homocigota recesivo o si hay algún homocigota recesivo. ¿Cómo se cruza? Primero, acá tenemos los gametos de Ana, porque dijimos que era A mayúscula, A minúscula, ¿sí? Porque era heterocigota. Y acá tendríamos los gametos posibles de José, porque también era heterocigota. Y para esto hacemos el cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett nos sirve para ver las probabilidades de la cruza entre dos personas, dos animales, dos plantas, entre dos seres vivos. ¿Sí? ¿Qué probabilidades hay de que de esos alelos se encuentren en la descendencia? Entonces, ¿cómo completo el cuadro? Primero lo que tengo que hacer es tomar cada uno de los gametos y trasladarlos, ¿sí? A los cuadritos, por ejemplo, los que están arriba, los traslado a los cuadros que están abajo. Después hago lo mismo con los que están en el lateral. De acá los traslado. Segundo paso, sigo trasladando este al cuadro más cercano y bajo esta mayúscula. El tercer paso, paso esta A mayúscula hacia allá y la A minúscula la bajo acá arriba. Y por último, las dos A grandes. ¿Qué les recomiendo yo? Que quizás es más fácil que esta forma que les muestra acá el ejemplo, es que agarren los dos de arriba y bajen primero los dos, ¿sí? Pero esta A baja ahí, esta A baja ahí y baja acá. Y después el lateral, porque quizás de a una a veces se puede generar un poco más de confusión. ¿Hasta ahí entendimos, Antolina? ¿Se entiende Sí, la idea? profe, gracias. Bien, perfecto. Y de acá tenemos estas 4. Entonces, el problema me pedía qué hijo o cuál era la probabilidad de que algún hijo tuviera homocigota recesivo. Homocigota recesivo son 2 A minúscula. Entonces, veo acá en la tabla, este sería homocigota dominante, heterocigota y homocigota recesivo. Me preguntan solo por el homocigota recesivo. En este caso sería 25%, porque si estas 4 son el 100%, cada cuadrito tiene un valor de 25%. Entonces, en respuesta a este problema sería 25%. Pero si yo quiero poner más detalles en la respuesta, puedo decir que el 25% es homocigota dominante y el 50% es heterocigota. ¿Se entiende ahí la lectura del cuadro? Sí, ¿Sí? ¿Alguien más tiene otra duda de ese problema? Seguimos. El ejercicio 6 de odonto, y creo que era el 5 de, de técnico, si no me equivoco, ¿lo pudieron resolver? ¿Alguno lo pudo resolver? Sí, profe. ¿Sí? Bien, ¿y qué tal, cómo sintieron? ¿Fácil? ¿Difícil? no fue tan difícil, pero no sé si lo hice bien. Bien, bueno, ahora lo hacemos entre todos, así todos vamos viendo. ¿Les parece? Profe, yo tengo una Bien, pregunta. sí, te escucho. En el B, dice pestañas largas como dominante. ¿Lo podemos Sí, tomar como homocigota dominante y heterocigota o solo homocigota? bien. Acá te está hablando de las pestañas largas. Perfecto. El fenotipo pestañas largas va a tener genotipo homocigota dominante u heterocigota. O heterocigota. Perfecto. Tenés de los dos, porque ahí no te está hablando de ninguna persona. Te está hablando del rasgo, cómo es. ¿Sí? Si después te dicen en un problema que la persona tiene pestañas largas y no te dice más información, vos no puedes asegurar que es homocigota dominante ni que es heterocigota. ¿Sí? Tenés que hacer pruebas para ver cuál de las dos corresponde. No sé si a eso iba tu pregunta. Claro, eso es lo que preguntaba, que si teníamos que hacer los dos cuadros o hacíamos solamente de homocigota o heterocigota. No, tendrías que hacer en ese caso las dos opciones para cada progenitor. Porque acá nos dice que las Ok. dos personas tienen pestañas largas. Entonces tendrías que hacer un cuadro con los dos homocigotas, un cuadro con los dos heterocigotas y un cuadro con un heterocigota y un homocigota.
dominante siempre hablando, ¿no es cierto? Buenísimo, ahí entendí. Perfecto. Gracias. No, de nada. Bien, entonces, vamos al 6A. ¿Están todos ahí? Así lo vamos resolviendo y el que no lo pudo o el que lo resolvió va revisando a ver si tiene alguna duda o nos expresa cómo lo fue realizando. Dice A. Juana es homocigota para el gen A y su esposo es heterocigota para el mismo gen. Escriba el genotipo de cada uno de ellos. ¿Sí? Si nos dice que es homocigota para el gen A, ¿qué tendría? ¿Cómo los que lo pudieron resolver, qué propusieron? Yo puse 2 A mayúscula. Muy bien. ¿Y como su esposo, qué pusiste? Una A mayúscula y una minúscula. Una mayúscula y una Muy bien. minúscula. Muy bien. ¿Todos pusieron eso? Sí. Sí. Bien, entonces ahora los vamos a dibujar, lo vamos a ir escribiendo. Así queda claro para quizás el que no lo pudo realizar y va viendo cómo lo resolvemos. ¿Ustedes qué están viendo en este momento? ¿El archivo? ¿Están viendo los problemas de genética o una pantalla en blanco? Los problemas. Los problemas, bien. Entonces, vamos a copiar el problema. Voy a ir a ver si puedo mostrarles lo otro. Una ventana. A ver si ahí se les abre la pantalla en blanco. Ahí están viendo una pantalla en blanco, como un paint, digamos. Sí. ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, habíamos dicho que teníamos Ana, que era homocigota, no, Ana no, Juana, perdón, que era homocigota para el gen A, y después teníamos a su esposo, que era heterocigota. ¿Hasta ahí estamos? Esta es la cruza que nosotros tenemos que realizar. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ahora hacemos el cuadro de Punnett, donde podemos elegir estas que son mayúsculas, las ponemos acá en la parte superior, por elegir, ¿sí? Siempre tengo que elegir un progenitor que tiene que ir arriba y un progenitor que tiene que ir abajo. No importa el orden, o si es femenino, o si es masculino, no importa. Siempre tengo que elegir uno, porque más me gustó, lo que sea, elijo uno. Entonces, ¿cómo debería ser la cruza? ¿Qué tengo que hacer con esta A mayúscula? ¿Cómo hicieron la cruza? Si está acá arriba, ¿qué tengo que hacer con esta A? Escribirla en los dos cuadritos de abajo. Perfecto, la escribimos en los dos cuadritos de abajo. Y ahora bajamos la otra A. Exactamente lo mismo. Bien. Y esta que está acá, la copiamos hacia el costado. Bien, ¿alguien me puede recordar o volver a leer la pregunta B o la 2 del ejercicio A? Ya está ahí. ¿Sí? Hasta ahí hicimos el cuadro de Punnett. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí. Bien. El problema decía... el punto 2, o sea, 6A2, decía, si Juana está embarazada, ¿cuál será la probabilidad de tener un hijo con el mismo genotipo del padre? ¿Sí? Si nosotros vemos este cuadro, el padre era heterocigota, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Este es el padre.
Sí. Entonces me pregunta, ¿qué probabilidad hay de que su hijo sea igual que el padre que es heterocigota? Si ustedes ven ese cuadrito, ¿qué probabilidad hay? 50%. 50%. Perfecto, 50%, estas dos que están acá abajo. Esa sería la respuesta. ¿A todos les dio esa respuesta? ¿Alguien le dio diferente? Entonces, ¿estamos bien eso? ¿Ese problema queda claro? Sí. Sí, profe. ¿Seguimos? Perfecto. El segundo problema decía, que es el 6B, creo que es 5B para los chicos de técnico. Si consideramos el rasgo de las pestañas largas como dominante, ¿cuáles? ¿Sí? Esa sería información, pestañas largas dominante. Entonces tenemos 6B1. ¿Cuáles son los probables genotipos de una pareja considerando que el matrimonio está compuesto por dos personas de pestañas largas? Sí, era lo que recién preguntaba la compañera. ¿Cómo teníamos que hacer? Porque acá me están diciendo pestañas largas es dominante. Esa es la información que yo tengo. Entonces me está diciendo que hay dos personas con pestañas largas. ¿Cuáles eran las probabilidades de pestañas largas? ¿Qué genotipos podrían tener? 2A mayúscula o una minúscula y una mayúscula. Perfecto. Homocigota dominante con 2A mayúscula o heterocigota con una A mayúscula y una A minúscula. ¿Sí? ¿Ahí se entiende cómo lo planteamos? Porque nos dan el fenotipo, nosotros tenemos que conocer el genotipo. ¿Sí? Sí, profe. Si nos hubiesen dicho que son un matrimonio ambos de pestañas cortas, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería el genotipo? 2A minúscula. 2A minúscula, para ambos, ¿sí? Ahí podemos asegurarnos que es sí o sí 2A minúscula. En este caso, como presentan el rasgo dominante, no lo podemos asegurar. Sabemos que tiene una A mayúscula, pero no podemos saber con qué está acompañada. ¿Se entiende eso de que por qué no podemos decidir? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y nos dice, la pregunta 2, dice, considerando esos genotipos, ¿podría usted describir los probables fenotipos de sus hijos? Demuéstrelo realizando el cuadro de Punnett. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer 3 cruzas. Nosotros vamos a hacer una y vamos a dialogar las otras a ver si tienen los mismos. Primera cruza podría ser los dos padres homocigota dominante. Esa sería la primera opción. Si alguien no entiende por qué estoy haciendo esto, me dice y se lo explico. El 2, vamos a poner que uno sea homo y el otro sea, ¿qué otra opción tendría? Heterocigota, ¿sí? Para ir probando ambos padres. Para probar con dos padres homocigota recesivo, un padre con homocigota dominante, perdón, dominante, ambos dominantes, uno dominante, uno heterocigota, que sería el caso 3, el caso 2, y el caso 3 sería dos padres con heterocigota. ¿Se entiende estas 3 cruzas que son las que tenemos que realizar? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Ustedes hicieron las 3 cruzas o se quedaron con una sola? Las 3. Las 3. Bien. Entonces, si hacemos la primera cruza, esta, donde todos los alelos son dominantes, ¿sí? ¿Cómo va a ser el genotipo del 100% de la población, de los hijos? El 100% va a tener pestañas largas. Perfecto, ese sería el fenotipo. Y si pregunto por el genotipo, Van a ser doble A mayúscula. muy bien, Homocigota ¿sí? dominante. El problema,
Perfecto. El problema solamente nos pregunta el fenotipo, pero yo les hago la doble pregunta para ir reajustando fenotipo y genotipo. La cruza 2, ¿qué fenotipo obtuvieron? 100% pestañas largas. Perfecto, 100% pestañas largas. ¿Y el genotipo? 50% heterocigota. ¿Y el otro 50%? Homocigota dominante. Homocigota dominante. Perfecto. Recuerden que si no les piden, por ejemplo, el porcentaje de un solo característica, como por ejemplo homocigota dominante, recuerden que cuando expresen fenotipo o genotipo, siempre les tiene que dar 100%. ¿Sí? Si me dicen 50% heterocigota, bueno, ¿y el resto cómo queda? Excepto que me pregunte puntualmente solo por los heterocigotas. ¿Se entiende eso? ¿O soy clara? ¿Sí? Sí, Este sería perfecto, el tercer caso. Ambos padres heterocigotas. Sí, yo ya lo hice para que ustedes ya lo tienen hecho, entonces para que lo revisen. Si ambos padres son heterocigotas, ¿qué fenotipo van a tener los hijos? ¿Qué probabilidad o qué porcentaje de fenotipo van a tener los hijos? 75% de pestañas largas. Bien, 75% pestañas largas, que son estas tres. ¿Y qué más? 25 de pestañas cortas. Perfecto. Ahí le estaba preguntando puntualmente por toda la descendencia. Entonces, ahí sí tengo que llegar al 100%. Y genotipo de esa descendencia, ¿qué probabilidades van a ser? 50% heterocigota, 25 homocigota Perfecto. dominante y 25 Muy bien. homocigota recesiva. Recesivo. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda de ese problema? ¿Necesita que lo volvamos a ver? ¿Necesita que hagamos estas cruzas? ¿O se entendió? Entendió, ¿Seguimos? Perfecto. Vamos al ejercicio C6. Considerando que el rasgo pie planos es recesivo, ¿qué fenotipo tendría el hijo de un matrimonio en el que uno de sus progenitores tiene pie plano y el otro tiene pie normal? Demuestro realizando los tableros de Punnett. Primero tenemos que sacar información de qué es dominante y qué es recesivo. Lo primero que tenemos que hacer. Entonces, pie plano, ¿qué es? ¿Dominante o recesivo? ¿Qué nos dice el problema? recesivo. Recesivo, perfecto. Este, pie plano, lo vamos a considerar recesivo. Profe, El ¿qué pie problema normal, es? 6C, de odonto. No sé si vos sos de odonto o de técnico. De técnicos. De técnico, ya te digo bien exactamente qué ejercicio es. Creería que es el 5 en ustedes, en la tecnicatura. Ahora ya te confirmo. No lo encuentro por eso. Ahora, ahí abrí y ya estoy leyendo. El anterior sí lo tenías, ¿no es cierto? Sí. El de las pestañas largas, sí. Eh, bien, ese Me parece que no está, profe, para técnicos. no lo tienen a eso, porque ustedes tienen B y C. Perdón, no lo tienen a ese. Bien, entonces revisamos este rápido con los chicos de odonto y volvemos a revisar el otro que tenían que hacer, que sí lo tienen todos, que es el 2. Pero vuelvo a leer entonces el ejercicio. Dice, considerando que el rasgo pie plano es recesivo, ¿qué fenotipo tendría el hijo de un matrimonio en el que uno de sus progenitores tiene pie plano y el otro tiene pie normal? Esas serían las características del problema. Entonces, esto es dato. Mi problema particular, tengo un padre de pie plano, ¿sí? Vamos a poner
para que se entienda que no son las letras, y o por un progenitor con pie normal. Eso es la información que nos da el problema. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, pie plano nos dice que es recesivo. Entonces, ¿qué genotipo va a tener el padre con pie plano? 2A minúscula. 2A minúscula, perfecto, porque no tiene otra opción. ¿Y el otro progenitor que nos dice que pie normal? Puede ser homocigota dominante o heterocigota. Bien. Homocigota dominante o heterocigota. Entonces, homocigota dominante. Para los chicos de técnicos, aunque no tengan el problema esto, en genética siempre van a ser muy similares los problemas. O van a hablar de una planta, de un perro, de una abeja, siempre van a ser así y siempre van a tener este formato. Les va a dar la información de los progenitores y les va a preguntar sobre los hijos. Siempre van a ser así. Lo que les va a cambiar será como la historieta o la historia de la situación problema. Por eso también seguimos viendo este ejercicio si nos queda como cerrado. Entonces ahí tenemos que hacer las dos cruzas. Si nosotros hacemos la primera cruza, ¿sí? Homocigota recesivo con homocigota dominante, vamos a tener los resultados que se obtienen en la primera ley de Mendel. ¿Cómo les dio el cuadro de homocigota dominante y homocigota recesivo? Sí, si yo tengo 100% A, perfecto, 100%. heterocigota y pie Heterocigota, normal ya. perfecto. Pie normal, el 100% de la descendencia. Ahora vamos al otro ejemplo, ¿sí? Voy directamente a la segunda opción porque la primera opción es 100% heterocigota, no hay mucha variedad. En cambio, acá sí tenemos una variedad. Entonces, hago el cuadro, ¿sí? Siempre bajo. Bajar primero la mayúscula. Como van a ver, son todos o la mayoría de los problemas de genéticas igual. Hay que hacer un cuadro de Punnett y analizarlo. ¿Sí? Que ustedes me preguntaban si había falta aprenderse las características que había estudiado Mendel, cuál era dominante y cuál era recesiva. Siempre el problema se lo da. Lo que es importante es que puedan hacer un análisis del cuadro o de los resultados. Bien, acá, en estas descendencias, ¿qué porcentaje o cuáles de los porcentajes de genotipo? 50 homocigota 50%. recesivo y 50 heterocigota. Bien, perfecto. Homocigota recesivo, que serían estos, y 50% homocigota, heterocigota. ¿Y el fenotipo? 50 pie normal y 50 pie plano. Por eso, perfecto. Estos van a presentar pie normal y estos van a presentar pie plano. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Necesitan que vuelva a explicar? No, profe. ¿Seguimos entonces? Perfecto. Y hasta ahí serían los del primer trabajo práctico. Ahora empezaríamos con el segundo trabajo práctico. Creo que son los mismos de odonto y de técnico, pero ahora se los voy a mostrar y ustedes me van a decir si es el mismo o no. Bien, les había dicho que hicieran el ejercicio 2 o el 1. El 2. El 2, para ambos. ¿Sí? Los dos hablaban del tallo alto del tomate. No, del tallo alto, decía, no era del tomate. Sí, los dos ejercicios hablan de eso, ¿verdad? Odontología y Sí. técnico tienen lo mismo, ¿verdad? Sí. Bien, perfecto. Entonces vamos a ir haciendo el ejercicio 2. Dice, si una planta homocigota de tallo alto, AA,
Ustedes están viendo el problema, ¿verdad? Para que vayan Sí. siguiendo la lectura si no lo tienen. Entonces, si una planta homocigota de tallo alto, AA, se cruza con un homocigota de tallo enano, 2A minúscula, sabiendo que el tallo alto es dominante sobre el tallo enano, ¿cómo serán los genotipos y fenotipos de la F1 y de la F2? ¿Se acuerdan cuál era la F1? La primera generación. Bien, una vez que cruzaba la parental, que sería esta cruza, dos homocigotas, uno dominante, uno recesivo, ahí obtenía la F1. Y la F2 la obtenía al cruzar dos individuos de la F1. ¿Sí? ¿Eso se acordaban? Sí. Bien. Entonces ahora vamos, ¿alguien no lo pudo realizar? ¿O todos lo pudieron realizar? ¿O alguien no lo pudo entender, por eso no lo pudo realizar? ¿No? Bien, entonces, ahí le estoy mostrando de vuelta la pantalla blanca. Y me habla que tallo alto era dominante. ¿Sí? Todo esto es información que saco del texto. Yo no sé nada de esto. Esto me lo da todo el texto. ¿Sí? Esto es primera información. ¿Cómo son las características? Segunda opción, lo segundo que tengo que hacer es pensar en mi problema. Mi problema me dice que se cruzan dos homocigotas, uno dominante y un homocigota recesivo. Y a esta primera cruza, ¿qué nombre le recibía? ¿O con qué letra la identificaba? F1. F1 va a ser acá, la descendencia, digamos. Esto va a ser F1. Es la P. La P, perfecto, de parental. Muy bien. Entonces, la cruza esto va a generar una descendencia. Esa descendencia va a ser F1. En este caso vamos a tener AP. Hacemos el cuadro de Punnett. Uy, se fue un poquito largo. Entonces, como habíamos dicho recién, ¿qué genotipo vamos a obtener acá? 100% heterocigota. Muy bien, 100% heterocigota. ¿Se entiende por qué va a ser 100% heterocigota? Sí. Bien. Perfecto. Entonces, esto se va a replicar porque utilizo siempre las mismas gametas. La F2, ¿cómo la formaba? Cruzando dos de la F1. Perfecto. Cruzo 2 de la F1 y voy a obtener la F2. ¿Cuál sería el genotipo de esta? Dijimos 100% heterocigota. Perfecto. ¿Y el fenotipo? 100% tallo alto. Muy bien, 100% tallo alto. Entonces, heterocigota por heterocigota. ¿Todos pudieron hacer sus cuadritos? Sí, profe. Sí, estas eran más o menos las que vimos ayer en clase, sí, coincide con la de Mendel, con las experiencias que hizo Mendel. Entonces, perfecto. ¿Y cuál sería el genotipo de esta segunda descendencia, de la F2? 50% heterocigota, 25 Muy bien, recesivo y 25 dominante. perfecto. Muy bien. ¿Y el fenotipo? 25 de tallo 75 enano y tallo 75 tallo alto, alto. Bien, Perdón. 75. Tallo alto. Sí, no hay y problema. Han 25 participado tallo más a enano. la vez. Perfecto. Mejor que participen varios, así que. ¿Sí? ¿Este problema queda claro? Acá estaríamos aplicando toda la ley de Mendel, la escala F2. Generalmente se pide un solo cruce, pero a veces le puede tocar este doble cruce. ¿Sí? Sí, profe, se entendió.
Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Se animan a hacer un ejercicio solos? O sea, seguir haciendo, porque ya lo han estado haciendo solos. ¿Sí? ¿Quieren que les dé 10 minutitos para que lo resuelvan y lo comparamos? Así Bueno. pueden ir, porque la idea es que ustedes lo puedan resolver, digamos. Genética es como, en este caso nos aproximamos mucho a lo que es física, química, matemática, porque se aprende haciendo, resolviendo. Porque creemos que sí, pero cuando nos vamos a la práctica a veces quedamos medio incompletos. Así que esto es todo siempre resolviendo genética, no nos queda otra, son horacillas que quizás ya se los han mencionado. Entonces, del trabajo práctico complementario. ¿Todo lo tienen a eso? ¿Se ubican? Sí. ¿Sí? Van a resolver el ejercicio 1, que habla sobre la lana negra de los borregos. Los dos tienen lo mismo, ¿verdad? Sí. Y van a resolver el 3, que dice el pelo rizado de los perros domina. Bueno, profe. ¿Sí? Son menos cuarto. ¿Les parece 15 minutos o 10? Profe, yo el 3 traté de hacerlo y no entendí la pregunta que hacía. Bien. Entonces, explico el 3 y después se ponen a hacer, o el que se quiere desconectar. Yo voy a quedarme conectada en el Meet por si alguno tiene duda. Si se quieren quedar conectados, se pueden quedar conectados o salen y en 10 minutos nos volvemos a encontrar, como ustedes prefieran. Yo me voy a quedar acá para resolver dudas. ¿Sí? Cada uno ahora es independiente. Si sigue conectado, se desconecta y -5 nos volvemos a encontrar. Con respecto al problema 3, no sé quién me preguntó. Yo, Valeria. ¿Valeria? Bien, vale, dice, el pelo rizado de los perros domina sobre el pelo liso. Una pareja de perros rizados tuvo un cachorro de pelo también rizado y del que se quiere saber si es heterocigótico. ¿Con qué tipo de hembras tendrá que cruzarse? ¿Te acordás cuando vimos ayer? Te voy a presentar, un segundito, que te voy a presentar el Power de ayer para mostrarte hacia qué iba esa pregunta. Avísame cuando puedas ver el Power. ¿Se está cargando? No sé si ves el Power o qué es lo que estás viendo en este momento. El trabajo práctico. Bien, el trabajo práctico. A ver, vuelvo a intentar. Acá está. Ahora sí. ¿Ahí ves el Power? Sí, ahí sí. Bien. Entonces, vamos a irnos al ejercicio, al ejemplo donde estaba. Acá voy a volver a copiar el problema. Así lo volvemos a leer y lo tenemos a mano. Problema nos decía el 3 era, ¿verdad? Acá dice, ¿con qué? Dice, una pareja de pelo rizado tuvo un cachorro también de pelo rizado, del que se quiere saber si es heterocigota. Sí, acá tengo el fenotipo, pelo Sí, o sea, rizado. Entonces, perdón. como yo, ¿sí?
Yo el Bien, problema lo entonces, entiendo, lo que ¿con no qué? entiendo es a qué se refiere ¿A qué? con las hembras que tendrá que ¿Con qué? cruzarse. Bien, entonces, yo quiero saber si es heterocigota o si es homocigota dominante. Ujú. Entonces, nos vamos a este cuadrito. Si yo, si el perro fuera homocigota dominante, ¿sí? Si yo parto de esa idea, que el perro es homocigota dominante, es una hipótesis, y si la cruzo con una hembra homocigota recesiva, toda su descendencia tiene que salir con el carácter dominante, pelo rizado. ¿Sí? Es una hipótesis. Sí, ¿Se entiende? Entonces yo digo, bueno, el perro tiene homocigota dominante. Para saber si es verdad mi hipótesis, lo cruzo con una hembra de pelo liso, que al ser liso es recesivo y no le queda otra opción que ser homocigota recesivo. Hago la cruza. Si esa cruza, ¿sí?, me da 100% dominante, pelo rizado, significa que mi hipótesis es verdadera, que el macho es homocigota dominante. ¿Se entiende eso? sí. Y si yo, en cambio, la vuelvo a cruzar con una perra homocigota recesiva, pero el macho es heterocigota, voy a tener en la camada cachorritos con pelo rizado y cachorritos con pelo liso. Entonces, a eso se refiere el problema. ¿Con qué hembras los tengo que cruzar para saber si es homocigota, homocigota dominante o heterocigota? Ah, Porque claro, o si sea, yo, por pueden ser ejemplo, varios, como la mamá de ese perrito. exacto, exactamente, ¿sí? Si yo lo cruzo con otra hembra de pelo rizado, yo no sé si esa hembra es homocigota dominante o si es heterocigota. Entonces me puede dar todas las posibles opciones. Claro, o sea, puede ser de los tres tipos. Exactamente. Entonces, si yo la cruzo con una homocigota recesiva, yo me aseguro de que si sale algún perrito con pelo liso, entonces el padre es heterocigota. Si todos los cachorritos tienen el pelo con rizo, entonces el padre es homocigota dominante. ¿Sí? Sí, profe. Creo que me Ahora se confundí entiende a un qué iba poco la porque como pregunta. que no dice el padre qué es lo que es y no sé si me Claro, porque confundí por ahí eso. porque tenemos que justamente averiguar eso. ¿Cómo es ese padre? Que sería en realidad quieren saber, nosotros veríamos los nietos, ¿sí? Porque el padre acá nos dice que uno es rizado y uno es liso. ¿Sí? Ah, no, una pareja de pelo rizado tuvo un cachorro de pelo liso. Entonces puede ser o heterocigota o homocigota, como vos decís, que podía ser ese perrito. ¿Sí? Ahora queda más claro. O sea, el problema se entiende, quizás lo que no se entiende es qué es lo que se está preguntando. Claro, como que estaba confuso, o sea, sé lo que tengo que hacer, pero no entendía bien qué preguntaba. Ujú. Bien, siempre los problemas o va a faltar así o falta quizás un dato, pero hay que deducirlo, porque es más o menos lo que hemos venido haciendo. Bueno, dos padres de homocigota dominante, dos padres dominantes. Bueno, ¿cuáles son las cruzas, las probabilidades que tenemos? ¿Sí? Bueno, te dejo unos minutitos. No sé si el uno lo habías podido hacer. Sí, el uno sí. Bien, bueno, te dejo unos minutitos si terminas el 3, lo escribís y ya en 2 minutos nos volvemos a encontrar. Bueno, Así ya hacemos el cierre. No hace falta que te salgas. Yo estoy acá, el Meet va a quedar abierto.
Sí, Sofi, decime. No sé si querés usar audio o por el mensajito. O si no, escribimos y yo te respondo con audio. Dale, entonces escribime y yo te respondo con audio, si te parece. Bien, Sofía, a lo que decís de los fenotipos 1 y 2, ¿te referís a la F1 y F2 o de qué problema? Bien, F1 y F2 hace referencia a filial, no a fenotipos. Te hago esa aclaración por las dudas. Ya comparto con vos. Ahí estás viendo el PowerPoint, ¿verdad? Voy a dejar de compartir y ahí te vuelvo a compartir. Escribime cuando veas el PowerPoint y te voy explicando de ahí. Ahora sí, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿el tamaño ahí está bien o lo ves chiquito? Ahí. Perfecto, así yo puedo ir viendo lo que vos vayas escribiendo. ¿A qué se refería con filial 1 y filial 2? Es sobre los experimentos que hizo Mendel. Entonces, lo primero que hace Mendel es cruzar dos plantas, una homocigota dominante y una homocigota recesivo. A esa cruza la llamó parental, P. ¿Sí? Cuando se cruzó eso, se generó toda una cantidad de descendencia. A esa descendencia la llamó F1, que en italiano filial viene de hijo. Entonces, estos son los primeros hijos que se generaron. ¿Hasta ahí estamos, Sofía? Bien. ¿Y qué fue lo que el siguiente paso que hizo Mendel? Fue recruzar a los de la F1. Tomó una F1 y hizo que se cruzara con otro F1. Entonces, como son los hijos de la F1, le puso F2 para indicar qué generación. En vez de hablar, por ejemplo, nosotros pensamos generación de abuelos, hijos, nietos, bisnietos, en vez de ir poniendo todas estas categorías, lo que Mendel propone es un parental, un inicial, y después cada uno que se va obteniendo le va agregando F1, obtengo esta cruza. A esto le llamo F2. Si yo a esto lo vuelvo a cruzar, voy a llamarlo F3. Y así sucesivamente. Son las generaciones de las cruzas que vamos haciendo. ¿Sí? Ahora te voy a mostrar enseguida el ejemplo que hicimos recién. ¿Hasta ahí se entendió por qué recibe ese nombre? Perfecto. Entonces, como va recibiendo ese nombre, ¿qué condición tiene que tener la F2? La F2 tiene que ser una cruza de dos individuos de la F1. La F3 tiene que ser una cruza de los dos individuos. Entonces, si nos vamos al problema que tuvimos recién, nos decía que teníamos que saber F1 y F2. ¿Sí? Nos preguntaba cuál era F1 y F2. Entonces, nos ponía la parental siempre, la P, siempre es
una homocigota dominante y un homocigota recesivo. Cuando yo los cruzo, obtengo la F1. Cuando yo cruzo dos individuos, por ejemplo, de la F1, ¿sí? Por ejemplo, que cruce estos dos, al cruzarlo, la descendencia va a ser la F2. A esto yo llamo F2. Estas cuatro opciones. Esta es la F2 y la F1 sería esto. ¿Más claro ahora, Sofi? Cuando me preguntás, puede ser cualquiera de los dos. ¿A qué te referís? Sí, porque vos fijate en este cuadro, espérate que lo vea yo también, en este cuadro todos son heterocigotas. Entonces, cualquiera que agarre va a ser el mismo resultado. ¿Sí? ¿Ahora estamos mejor? Como son todos iguales, cualquiera. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? De nada, para eso estoy, para colaborarlos. Muy bien, lo importante es eso, que no te vayas quedando con dudas porque después, perfecto, porque cuando veamos lo que sigue me van a querer matar un poquito, pero bueno, necesito que estas bases estén bien formadas. Muy bien, cualquier cosa, Sofi, te pones a hacer ejercicios y me volvés a escribir o podés volver a hacer estos mismos ejercicios y volver a ver el video y revisar si está correcto. Sofi y todos tienen, por supuesto, la misma opción de ir haciendo los ejercicios. ¿Ya estamos todos de vuelta? Vale, veo que sí, porque justo prendió el micrófono. Profe, yo no entendí el 3, o sea, me trabé en una parte. Yo Bien, tampoco, ahora lo profe. vamos a ver. Perfecto. ¿El 1 lo podemos ver entre todos? ¿Están todos listos para ver el 1? Sí, Sí, Vamos a analizar. ¿Sí? Bien, vamos analizando el 1 entonces. Ustedes ahora están viendo el PowerPoint, ¿verdad? O no sé qué cosa, lo eliminé. Ahora ya les muestro el problema. Acá estamos. ¿Sí ahí están todos viendo el problema? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, uno dice, la lana negra de los borregos se debe a un alelo recesivo B minúscula y la lana blanca a su alelo dominante B mayúscula. Al cruzar un carnero, ¿sí? Que serían los bebés de los borregos, blanco con una oveja negra, en la descendencia apareció un borrego negro. ¿Cuáles eran los genotipos de los padres? Es decir, crucé uno blanco con una negra. ¿Sí? Yo conozco que la blanca es la dominante. ¿Sí? Y me apareció uno negro en la descendencia. Entonces, yo sé que la oveja blanca, ¿qué genotipo tiene? No, perdón, la dominante. negra. Homocigota dominante. La negra, La homocigota negra. recesiva. Bien, O lo como hice es al revés. recesiva la negra, sé que es homocigota recesivo. No hay otra opción. ¿Sí? ¿Eso se entiende? No sé si ahí ven la pantalla en blanco, Sí, la pizarra, digamos. Bien, entonces ahora lo vamos a hacer de a poquito. El negro dijimos que era recesivo y el blanco dijimos que era dominante. Nos dijeron que se cruzó uno negro con uno blanco. ¿Hasta ahí estamos? Esa sería la información. Yo sé que el negro, como es recesivo,
tiene que ser homocigota recesivo. ¿Hasta ahí estamos las opciones? Lo primero. ¿Sí? Sí. Bien. Y el blanco, como es dominante, tengo dos opciones. Homocigota dominante, o la opción 2 sería heterocigota. Entonces, si yo hago las dos cruzas, ¿sí? Realizo el cuadro de Punnett de ambos. Cuando yo realizo la cruza de un homocigota recesivo con un homocigota dominante, ¿cuál es el genotipo que obtengo? 100% Todos heterocigota. heterocigotas. Bien, perfecto, 100% heterocigota. Entonces, ¿qué color va a tener el 100% de las crías? Blanco. Blanco. Blancos, muy bien. Y el problema me decía que había nacido uno negro. Entonces, esta opción no es correcta, ¿sí? No puede ser el padre y la madre de ese genotipo. Entonces, lo que me queda es confirmar la otra idea. Si yo hago la cruza, entonces este lo tacho, porque este ya no corresponde. Si hago la cruza del homocigota recesivo con el heterocigota, ¿cómo voy a tener las crías? ¿Qué genotipo voy a tener en cada uno? blancas, que serían dominantes, y 50% homocigota recesivo. Perdón, heterocigota, que serían Muy bien. blancas. En realidad, si yo tengo el 50%, si es homocigota recesiva, ¿qué color sería entonces? ¿Sería blanca o qué color? Negra. Yo lo hice con las Negro. dos heterocigotas. Pero es que el problema te dice que uno de los padres es negro. ¿Sí? Esto Claro, nos yo lo decía la hice porque información. dice que apareció un borrego negro y la única opción que me Claro, daba pero uno solo era haciendo los dos heterocigotas. bien. Recordemos que esto es probabilidad. Estas 4. No es que va a tener 2 hijos negros y 2 hijos blancos. Perdón, 2 hijos blancos y 2 hijos negros. Esto hablamos de probabilidad, es decir, cada vez que se tiene un hijo, el hijo va a tener 50% de probabilidad de salir negro y 50% de salir blanco. ¿Sí? No es que de esto tengo 2 negros y 2 blancos, sino que es la probabilidad. Porque es la formación de gametas. Entonces siempre tengo la probabilidad de que cualquiera gameta se encuentren. ¿Se entiende eso? Sí, No me estamos guié por hablando de la individuos. parte que decía que aparecía uno solo. Por eso hice Bueno, los lo 3 que quiere decir cuadritos. que, claro, al querer decir que aparece uno solo es que existió la probabilidad de que alguno apareciera. Es más, podrían haber salido todos negros porque justo la casualidad de la vida hizo que ningún gameto con 2 genes recesivos se unieran. Pero a eso hace la referencia. Siempre tenemos que mantener estable lo que nos dice el problema. ¿Sí? Entonces, como nos dice que apareció uno negro, sí o sí esta tiene que ser la respuesta. ¿Por qué? Porque si yo lo cruzo con otro homocigota dominante, es imposible que aparezca uno negro. Excepto que ocurra una mutación extra, pero si no es imposible que aparezca. ¿Se entiende a qué se refería el problema? Ahora sí, profe. ¿Sí? ¿Por qué es esa opción y por qué no? Si no me dan los padres y me dicen, tengo que obtener hijos negros, yo ahí puedo poner cualquier progenitor. Si a mí me dan cierta condición, la tengo que mantener. ¿Sí? ¿Me dan el ok? ¿Continuamos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y vamos al ejercicio 3 que me dijeron que algunos habían tenido dificultad en interpretar qué es lo que se pedía. Todos tienen
Todos están viendo el problema acá, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Bien. Dice, el problema 3 dice, el pelo rizado en los perros domina sobre el pelo liso. Entonces ahí ya tengo información. Dominante rizado, recesivo liso. Después dice, una pareja de pelo rizado tuvo un cachorro de pelo también rizado. ¿Sí? Hasta ahí tengo esa información. 2 rizados tienen un hijo rizado. Son los 3 dominantes. Y se quiere saber si es heterocigota o no. Y nos pregunta, ¿con qué tipo de hembras tendría que cruzarse? La pregunta hacía referencia a las pruebas que nosotros podemos ir haciendo. Ahora les muestro. Nosotros tenemos 2 opciones. Pelo rizado, ¿sí? Sería el dominante. No sé si era algo particular o no pudieron entender la pregunta o cuál era el tema en este problema. Yo hice los cuadritos con las probabilidades de que salieran rizados y después, o sea, para ver con qué hembra había que cruzarse, ahí como que me trabé. Bien, perfecto. Entonces ahí lo vamos a ver. Entonces yo sé, vamos a elegir R o la A que es más fácil de dibujar, ¿sí? Yo sé que los padres son A, no sé qué otra cosa, ¿sí? Así es el padre del perrito este. Y la madre yo también que sé que es A, pero no sé con qué alelo lo acompaña. ¿Sí? Pero como son rizados, tienen que tener una mayúscula. No importa que viene al lado, ya tienen el alelo del pelo rizado. Cuando yo realizo la cruza de esto, me va a generar un perrito con las mismas, ¿sí? Que me dice que tiene pelo rizado. Entonces yo sé que es así y así. No sé más información. Nosotros ahora nos vamos a centrar en este, ¿sí? Entonces, hay 2 opciones. O puede ser homocigota dominante u heterocigota. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien, yo les voy a hacer como la resolución larga para que vaya paso por paso, pero ustedes después, o quizá el que lo resolvió lo fue haciendo más rápido. Entonces, vamos a hacer la opción 1, esta, que el perrito es homocigota dominante. Si yo a este perrito lo cruzo con una hembra homocigota dominante, ¿sí? Voy a tener el 100% homocigota dominante. ¿Sí? Voy a escribirlo así, voy un poquitito más rápido. ¿Hasta ahí se entiende esa cruza? Sí, profe. Tengo que hacer pruebas yo. Entonces, si cruzo con una perra homocigota dominante, el 100% de la descendencia me va a dar homocigota dominante. Entonces cruzo heterocigota dominante, que es el perro, sigo con la misma lógica y cruzo con un heterocigota. Entonces, si yo cruzo con un heterocigota, ¿cómo va a ser el fenotipo de esta población? Los hijos. Todos van a tener el pelo rizado. Exactamente, todos van a tener el pelo rizado. ¿Lo observan todos? Porque tengo o heterocigotas, perdón, este es un heterocigota. ¿Sí? O heterocigota que me va a dar rizado, dominante me va a dar rizado. Entonces, 100% rizado en ambos. Entonces, una hembra homocigota dominante, perdón, sería el macho homocigota dominante o macho homocigota heterocigota. Esas serían las 2 opciones. Si yo a ambos lo cruzo hipotéticamente, ¿no es cierto?, con una hembra
homocigota dominante con pelo rizado, va a ser 100% rizado, entonces no me da información. ¿Se entiende eso? No puedo comparar uno u otro. ¿Sí? No es que yo lo cruce y bueno, son todos rizados, digo, es dominante o es heterocigota. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Después, ¿qué pasa si yo lo cruzo a ambos con una perra heterocigota? Si yo lo cruzo con una perra heterocigota, ¿sí? Al homocigota dominante por una heterocigota, me va a dar todo rizado. Y si yo tengo al perro, al macho, homocigota, heterocigota, por una heterocigota, me va a dar 75% pelo rosado, pelo rizado. Si ustedes hacen el cuadro, les va a dar 75 pelo rizado y 25 pelo liso. ¿Sí? Entonces yo ahí ya puedo hacer una diferencia entre uno y la otra. Ahí puedo diferenciar algo. ¿Se entiende eso? ¿No? Les voy a mostrar otro dibujo. A ver si les es más claro lo siguiente. Vamos a ir a lo que vimos la clase de ayer. Yo tengo acá, ¿sí? Yo sé que voy a cruzar un mayúscula, ¿sí? Porque es dominante, y al lado no sé lo que tiene. Entonces, si yo a esto lo cruzo, como se llama, cruza de prueba, lo cruzo con un homocigota recesivo, yo pongo dos hipótesis. Una hipótesis, el perro es homocigota dominante. Hipótesis 2, el perro es homocigota recesivo, es heterocigota. Entonces son las dos opciones que yo puedo plantear. Entonces, primera hipótesis, planteo que el perro que yo tengo es homocigota dominante. Realizo la cruza con un homocigota recesivo. Si yo realizo esta cruza, fenotípicamente voy a ver que todos van a ser dominantes. Si todos van a tener el pelo rizado. ¿Se entendió eso? Entonces la respuesta sería que lo puedo cruzar con una heterocigota o con una homocigota dominante. Bien, eso es lo que no Recesivo entendía. sería. Porque si la cruzás con una homocigota dominante, te van a dar 100% rizado. Entonces voy a Claro, tener lo que que no cruzar entendía con era si uno tenía que tener recesivo. todos rizados o si quería tener lisos. Eso era lo que no entendía de Claro, la que ahí no pregunta. pregunta qué es lo que tiene que tener o qué quieren tener, sino quieren saber cómo es ese perrito. Si es homocigota dominante o es heterocigota. Esa es la pregunta. Entonces, si es Claro, homocigota daría los dominante, porcentajes. claro, exactamente. Y si mi segunda hipótesis es el perrito es heterocigota, lo cruzo con una hembra homocigota recesiva y voy a obtener la mitad de la camada dominante y la mitad de la camada recesiva. ¿Sí? Entonces, con una misma, hipotéticamente, el perro, si es homocigota dominante, al cruzarse con una hembra homocigota recesiva, me van a dar todos rizados. Si el perro es heterocigota, lo cruzo con una hembra homocigota recesiva y me va a dar 50 y 50 o va a aparecer uno con pelo liso. ¿Sí? Sí, no entendía lo de la respuesta. Pero lo demás sí lo entendí. Bien, si nos guiamos con el fenotipo, tenemos que elegir una hembra sí o sí de pelo liso. Si nosotros pudiéramos conocer el genotipo de las hembras, la respuesta sería homocigota recesivo
o heterocigota. Si solamente fuera por el fenotipo, tenemos que decir con una hembra de pelo liso. Si esto lo tienen ahí en el video y lo tienen también en sus cuadernillos, lo que se denomina cruza de prueba, por si necesitan volver Sí, a eso se leerlo. entendió. Lo que no había entendido Sí, era cómo dar la respuesta, por ejemplo, para un examen, bien. si me llegan a preguntar. No Bien, el sabía examen cómo va a darlo. tener, acuérdense que van a tener siempre opciones. Entonces, la opción sería, o sea, las posibles respuestas serían, dependiendo de las opciones que te den, perra de pelo liso, perra homocigota recesivo o perra heterocigota. Esas tres serían las posibles opciones de respuesta. Va a depender de las opciones que te dan. ¿Sí? Sí, se entendió. ¿Sí? Bien, ¿alguien más tiene alguna duda de esto? ¿No? Bien, entonces, nosotros nos volvemos a ver el viernes y les pido que hagan el ejercicio 4 de estos de los que fuimos haciendo y del trabajo práctico complementario. Van a hacer el ejercicio 4 y el ejercicio 4, porque después para el próximo necesitan lo que vamos a ver el viernes. Y del práctico. Bien, los de técnico pueden hacer el ejercicio 5 también. Esas serían las actividades que tienen que hacer para el viernes, así van repasando y el viernes podemos retomar y ver si tienen alguna otra duda. ¿Sí? Bien. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, nos encontramos el viernes por el grupo de WhatsApp y después nos vamos a encontrar por Meet. Profe, entonces los de odontología hacemos del trabajo complementario el punto 4 solamente. Sí. Y si se animan a hacer del trabajo práctico común, habíamos hecho el 5 y 6, si se animan a hacer el 7, lo pueden hacer. Perdón, el 4 hagan del primer trabajo práctico. Y el, Bueno, ¿sí? Si no, los vemos el viernes. ¿Alguna otra consulta? No, profe, gracias. Bien, bueno, entonces que tengan una linda tarde y linda semana. Nos encontramos el viernes. ya, profe,